Muy bien, muy buenas tardes, buenos días y buenas noches según cada horario del mundo. Bienvenidos a la versión grabada de la conferencia primera dentro de nuestro ciclo Traducción Vital. Primera conferencia gratuita que se titula El traductor autónomo. Yo me llamo Ramsés Cabrera, soy traductor, revisor, subtitulador, conferencista y también formador dentro del funcionamiento de mi empresa Agencia Prophecy, una agencia de traducción que se dedica a estos ámbitos, ¿sí? Traducción, subtitulación de textos, traducción audiovisual y entre esos ámbitos también se cuenta el recorrido formativo, ¿sí? Una serie de actividades formativas destinadas a, sobre todo, traductores noveles, nuevos traductores, con el objetivo de pues, ayudar a esos traductores nuevos, esos nuevos colegas nuestros, a introducirse en un mercado tan desafiante como es el de la traducción. Muy bien, yo llevo dentro de este ámbito más o menos unos 3 años ya. Los ciclos formativos sí es cierto que son más nuevos, pero lo que es la dedicación como traductor desde hace unos 3 años, he generado mi propia empresa, me estoy dirigiendo a continuar construyéndola. Tengo ya disposiciones en Internet, en Facebook. Estamos aquí construyendo bases de datos. También realizo colaboraciones voluntarias dentro de un canal de YouTube, canal Prophets, donde realizamos traducciones de material también formativo sobre determinados ámbitos. Y bueno, todas estas cuestiones, además también tengo posibilidad de viajar por el mundo. Hace unos meses, en mayo, fue publicado un libro en el que participo también como uno de los 25 autores que integramos ese libro, y todas estas cuestiones, y ojalá cada vez más, sin morir en el intento. Y sin pasar hambre, sin pasar penurias horribles, aún también teniendo en cuenta la actual difícil situación del mercado, considerando pues dificultades respecto de las crisis, etc. Por suerte, gracias a determinadas herramientas que trato de transmitirles a través de estas conferencias, es posible desarrollar una actividad propia sin depender de esos límites que muchas veces encontramos reflejados en la sociedad actual de no puedes dedicarte a la traducción es un mal trabajo, no se paga bien, etc. Y precisamente si alguien no logra desarrollar su actividad es precisamente porque no va más allá de esos límites que son impuestos, que no son propios. Iniciamos por desarrollar en qué consiste ser traductor autónomo, analizando cada una de sus partes. En primer lugar, tenemos autónomo. Iniciemos por esa vía. ¿Qué significa autónomo? Autónomo es una voz griega que viene de auto y nomos, las dos raíces etimológicas. Auto significa propio, sobre uno mismo, y nomos significa ley. Por tanto, autónomo es posible interpretarlo como ley que uno se aplica sobre sí mismo y también sujeto a sus propias leyes. Mientras te rijas por las leyes que el otro te inculcó, entonces llegarás solamente hasta los límites de ese otro que impuso esa ley. Y cuando hablamos de ley, no nos referimos a leyes externas. Por ejemplo, la gente, por lo general, moldea su vida de acuerdo con lo que aprendió en la cultura donde nació. Por ejemplo, quien nace en una cultura hindú, come, no come, hace, no hace, va a tal sitio, no va a tal sitio, según lo que en esa cultura es aceptable, no es aceptable, se fomenta, no se fomenta. Todas esas cuestiones son leyes. Te dicen, no puedes comer vaca en cultura hindú. Sin embargo, nosotros occidentales sí estamos acostumbradísimos a comer carne de res. Por lo tanto, esa cuestión de no comas vaca, para nosotros no es ley. Para los hindúes sí.
Y sin embargo nosotros como occidentales decimos, pues no es que cambie mucho nuestra vida por no haber dejado de comer carne de res. Y lo mismo es a la inversa. Se trata de leyes de tu mundo interno. Leyes que te dicen, como decíamos, esto es posible, esto es imposible, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. No se trata simplemente de un entorno jurídico, por eso decíamos antes de no se trata de leyes externas simplemente. Se trata de cuestiones que funcionan a nivel de nuestra mente. Y entonces también tiene su lógica que tengan una plasmación en la realidad cotidiana. Según esas leyes de tu mundo interno, es sobre la base desde la que piensas el mundo, desde la que actúas, desde la que hablas. Tenemos, por así decirlo, posibles conceptualizaciones de en qué consisten esas leyes. Por ejemplo, la ciencia te dice, solamente puedes hacer las cosas según lo que sabes. Si no sabes de tal cosa, entonces no lo puedes hacer. Si la ciencia no sabe de tal fenómeno, entonces ese fenómeno no existe o es ridiculizable y no es una cuestión simplemente que se remita, supongamos, al entorno, a los ámbitos, quiero decir, de lo paranormal o lo místico. No, me refiero, por ejemplo, hace unos siglos la ciencia no sabía del evolucionismo. Sin embargo, vino Darwin, presentó sus argumentos y lo primero que sucedió ante eso, aun habiéndolos presentado con mayor o menor rigurosidad, lo primero que sucedió fue que todo el mundo científico, ¡brum!, hallárselo sobre él, hallárselo encima. Sin embargo, con el tiempo después fue aceptado el evolucionismo. Política. La política te dice, si no se acepta socialmente que hagas tal cuestión porque te dicen no puedes, entonces tú también quedas en no poder hacer esa cosa. Te dice la política, actualmente no tenemos medidas respecto del fomento de empleo. Por tanto, no puedes hacer determinadas cosas porque es que no hay empleo. Se mezcla con la economía. Te dice, no puedes hacer tales cosas, dicen los políticos, porque los economistas dicen que no hay empleo en una cultura, en una sociedad. Y como dicen los economistas que no hay empleo, pues entonces tú no puedes desarrollar tu propia empresa. Y la gente pasa la vida esperando que entonces el Estado aplique medidas para corregir la economía mundial actual y seguimos esperando y no hay cambios. Y de hecho, los cambios que hay son a peor, como pueden comprobarse fácilmente en que, según informes de la UNESCO, por ejemplo, tenemos ahora mismo la peor humanidad, con más catástrofes, con más pobreza, con etcétera, etcétera. Dependiendo de esas leyes que son impuestas, que te dicen esto puedes hacerlo, esto no puedes hacerlo, esto puedes hacerlo si sabes de tal tema, esto no puedes hacerlo si no tienes tal cosa. Mientras dependamos de esas cosas, quedaremos dentro de los límites que esas mismas leyes marcan. La clave entonces de la autonomía es precisamente hacerse autónomo respecto de tales leyes impuestas. ¿Qué significa aquí hacerse autónomo respecto de tales leyes? Separarse de la cultura, separarse de la sociedad. No significa eso en modo alguno. De hecho, tenemos muchísimos ejemplos en la historia de que la gente, los pueblos, por separarse de lo que suponían que los oprimía, reyes, pongan el nombre de reyes, dictadores, etcétera, etcétera, después de esa supuesta separación acabaron peor. Ahí tenemos el caso de la Revolución Francesa. Se produjo una revolución hipersangrienta, todos los que supuestamente oprimían, pasados por la guillotina, plan, les vino Napoleón encima. O sea, lo que es la Primera República no duró algo casi. Un ejemplo todavía más claro. Revolución Rusa, supuestamente, para crear un Estado del pueblo, liberándonos de la opresión del zar. Se liberaron del zar, les vino encima Stalin, les vino encima Lenin. Separarse en lo denso no es la solución. Irte a hacer una experiencia de ser un ermitaño en una cueva, separado de toda la sociedad, no sirve.
¿En qué consiste entonces? En que sí consiste hacerse autónomo respecto de esas leyes impuestas. Significa que si esas leyes te limitan, porque te dicen que no puedes hacer tal cosa, que no puedes cumplir tu sueño, que no puedes desarrollar lo que quieras hacer en la vida, si esas cuestiones te limitan, entonces aprendes a moverte con leyes distintas que no tengan ese límite, con las cuales tú logres ir más allá. Por tanto, tú te apropias de las leyes. Tú ubicas tus propias leyes con las que ir más allá de esas leyes limitadas que impone el otro. Llámese sociedad, llámese cultura, llámese familia, llámese mamá y papá, etc. ¿Y cuál es el nombre de este proceso? Traducción vital. Tú quieres conseguir un resultado en tu vida y hay una barrera que notas que te impide lograr tu resultado. Hay un muro. Ya tenemos todas las fichas. Tú, tu vida, tu resultado y el muro. El objetivo, por tanto, el desarrollo, por tanto, es que tú traduzcas tu objetivo, tu plan, tu sueño a tu realidad, a tu vida. Al realizar tu propio resultado, en el recorrido que lleva realizar tu propio resultado, plantarlo en tu vida, sembrarlo, hacer que florezca, hacer que crezca, lo que quieres hacer crecer en tu vida, vas a tener que traducirte tú a un estado distinto. ¿Qué significa un estado distinto? Ir de un estado en el cual pensabas de acuerdo con determinadas leyes, pensabas de acuerdo con determinados límites, ir de ese estado a un estado distinto, a un estado autónomo respecto de tales leyes antiguas, tales leyes impuestas. Vas a ir tú a un estado distinto, lo cual no se remite simplemente a cuestiones densas, se trata de un viaje que parte de considerar tus condiciones, llamémoslas así, sutiles, interiores, mentales, sobre qué paradigmas piensas, sobre qué patrones mentales piensas, sobre qué patrones llegas a actuar en tu vida. Ir de ese primer estado a un estado distinto donde te manejes con patrones distintos, donde te manejes con paradigmas distintos. Como decíamos, el muro entonces que se interpone entre tú y tu vida, el muro que se interpone entre tú y tu vida y por tanto ese muro impide que tú logres tu resultado, ese muro que te dice no puedes hacerlo, ese muro que te dice es imposible, ese muro que te dice lo único que es posible en tu vida es que te resignes a lo que te dijeron que tienes que hacer en la vida. Ese muro no es físico, no es denso, el obstáculo no está afuera. El obstáculo está en los condicionamientos por los que no vas más allá de esos límites que entonces sí encuentras afuera. ¿Qué quiere decir esto? Un entorno de lluvia. Dos personas quieren llegar a un mismo lugar. Una de esas personas llega y la otra no. Cuando le preguntas a la persona que dijo que y que se nota que no llegó, esa persona dice, no fui a causa de la lluvia. Sin embargo, la primera sí llegó. Entonces el problema no era la lluvia. El problema eran las condiciones mentales por las que la persona que no llegó piensa que porque llovía no podía ir. El obstáculo, lo que quiero que entiendan es que el obstáculo no es una cuestión de afuera, sino que es una cuestión que viene de adentro. Entonces tú te traduces, tú vas a aprender con estos programas, con estas conferencias, vas a aprender a traducirte más allá de esos límites interiores. Y por tanto, aprenderás a traducir el lenguaje de tus sueños al lenguaje de tu realidad. Este es el mismo funcionamiento de toda traducción.
Piénselo. Nosotros, pongamos este caso, estamos en un entorno de traducción y alguien quiere comunicarse con la gente de otra cultura. Alguien, otra cultura. Sin embargo, hay una barrera de por medio. Y esa persona, que estábamos hablando de antes, quiere llevar un determinado mensaje a esa otra cultura. Esa barrera es simplemente de idiomas. Es simplemente una cuestión densa. No. ¿Por qué? Porque si supuestamente fuera solamente de idiomas, entonces bastaría que una persona, cualquiera, supiera suficientemente de idiomas y por tanto ya podría traducir. Lo cual es una ilusión, tal y como se aprende, si queremos incluso decirlo así, en los primeros días de cualquier carrera. Te dicen, no es suficiente con simplemente aprender un idioma. De la misma manera, todas aquellas cuestiones que queremos lograr en la vida y que no logramos, no se solucionan simplemente por hacer trabajos en lo físico. No se solucionan por hacer esfuerzos en lo denso. Se solventan, se atraviesan tales cuestiones por un recorrido que pasa por lugares distintos. Y nosotros en este ciclo vamos a aprender en qué consiste ese recorrido. Para iniciar es una vía con que decir, venga, ¿con qué? ¿Con qué tengo posibilidad de iniciar a detectar ese muro, por así decirlo, que están cosas más sutiles, que no se trata simplemente de cuestiones densas? Escuchando. Escuchar es la clave. Escuchando tienes la posibilidad de detectar dónde están los límites. Y esos límites ya tienes claro, desde antes, una orientación. No están afuera, están adentro de la persona que habla respecto de esos límites. ¿Quieren que les muestre un caso? Bueno, tengo muchísimos. Hablen con cualquier persona y pregúntenle qué quieren conseguir en la vida. Yo mismo se los he preguntado a colegas traductores. ¿Y saben qué me han dicho? Me han dicho, quiero poder vivir de la traducción. Otra persona, no respecto de la traducción, pero sí sobre estas mismas entrevistas. Quiero tener bienes materiales. Quiero resolver mis problemas de seguridad. Estoy diciendo cosas que cualquiera a quien entrevistemos hoy en día podría decir con total facilidad. Escuchemos entonces. La primera persona que ha dicho quiere poder vivir de la traducción. O sea, de lo que es en realidad vivir, nada. Solamente quiere poder hacerlo. Como quien dice, yo quiero poder cocinar. De ahí a que cocine en la vida, hay una distancia, hay un abismo. Otro. Habíamos dicho, quiero tener bienes materiales. ¿Tienes ropa puesta? Sí. Listo, cumplido. Tienes bienes materiales. A lo mejor esa otra persona quería decir desarrollar una empresa abundante. Ay, tampoco podemos suponerlo. Sin embargo, lo que dijo, la distancia entre lo que dijo y lo que pensó, enorme. Un abismo. Algo todavía mucho más drástico, mucho más incluso podríamos decir dramático. Quiero resolver mis problemas de seguridad, había dicho esa tercera persona. Disculpe. Problemas de seguridad. Hasta donde yo tenía entendida, el problema era la inseguridad, no la seguridad. Como venimos diciendo, cuando queremos decir algo, no decimos lo que queremos decir, sino otra cosa distinta. Hay una división, hay una separación, hay un muro entre lo que decimos y lo que queremos decir. Hay un muro entre lo que queremos hacer y lo que hacemos en la realidad. Es que a mí me gustaría, pongamos, no fumar más, pero me la paso todos los días fumando. División. Es que yo querría sentir, no nervios, yo querría sentirme bien calmado cuando doy mis clases ante mis alumnos. Sin embargo, me atacan los nervios y soy presa de eso. Divisiones entre lo que sentimos y lo que queremos sentir. Pam, pam, pam. Eso lo podemos comprobar y lo comprobamos en toda la humanidad.
La humanidad se pasa su tiempo, toda la vida, entre divisiones. División, división, división entre lo que sentimos y lo que queremos sentir. Entre lo que decimos y lo que sentimos en realidad. Entre lo que pensamos y lo que hacemos. Entre lo que hablamos y lo que hacemos. ¿Esas divisiones las decidimos nosotros? No. La persona que quería, dijo esa persona, bienes materiales, no decidió decir simplemente tener bienes materiales, sino que simplemente lo dijo con automaticidad, lo dijo con automatismo. Entonces hay otra cosa dentro de nosotros, porque a esa persona no se la obligó desde afuera a decir eso. Hay otra cosa dentro de cada uno de nosotros que decide qué decimos en cada momento. Y si tiene el poder de limitar lo que decimos, entonces también tiene el poder de limitar acciones, limitar resultados, limitar pensamientos, emociones, energía, limitar vidas enteras. Ahí está el muro. Ese es el muro que venimos a atravesar. Esa separación automática que no decidimos nosotros. En traducción vital, el objetivo es aprender a atravesar todo muro en el universo. Porque más allá de ese muro está la vida, donde crear todo lo que queramos crear como resultado. Bien, aquí tenemos el primer punto de conclusión introductorio respecto de en qué consiste la traducción vital. A continuación, vamos a atender ciertos tips, ciertos consejos que yo también como traductor he aprendido, he reunido y con los cuales yo también deseo ayudarles a ustedes a que inicien a desarrollar también su propia labor como traductores en cuanto a actividad profesional. Tips, por ejemplo. Yo les recomendaría encarecidamente que vayan estudiando herramientas de traducción asistida por ordenador. ¿Por qué? Trados Studio, MemoQ, Across, Xbench. Nota a pie de página. Xbench es una herramienta de Quality Assurance, control de calidad. Muy útil. Antes de ubicar en qué consisten esas herramientas, yo se las recomiendo porque cuando inicié mis primeros pasos en el mercado, perdí muchísimo tiempo respecto de mi productividad porque, por así decirlo, me faltaban muchísimos atajos, muchísimos consejos prácticos de uso, que son cuestiones, ni siquiera se trata de cuestiones avanzadas, se trata de cuestiones que uno cualquiera podría aprender viendo ciertos tutoriales de YouTube. Por eso yo personalmente les recomiendo que vayan familiarizándose con esos programas, que hay muchas versiones también que están disponibles como demostración. Trasteen un poco, investiguen qué opciones se ofrece dentro de cada uno de esos programas, porque gracias a aprender esos atajos de antemano, además de que son muy bien valorados esos conocimientos en el entorno profesional, directamente es que consiguen tiempo extra. Si ustedes ya han aprendido a exportar una memoria de trados, cuando tengan el primer encargo, lo hacen directo. Si ustedes ya han aprendido a pasar un control de calidad sobre un archivo bilingüe, que es un archivo bilingüe, ese archivo donde tenemos columnas, por ejemplo, lengua de origen, lengua de llegada, y cada una con sus correspondencias de tal frase va con tal frase se corresponde a la siguiente frase, etc. Si ustedes ya han aprendido a manejar esas cuestiones, ya tienen los conceptos, ya tienen los atajos, como decía, las rutas, por así decirlo, venga, las opciones de controlar la fuente de, o sea, el tamaño de la fuente, mejor dicho, dentro de tal programa, están en la ruta opción
mejor dicho, herramientas, opciones y dentro de la pestaña tal. Todas esas cuestiones, si las aprenden desde antes, es un súper bagaje con el que ya van a el mercado, por así decirlo, con las marchas ya puestas. Ya tienen muchísimo terreno ganado. Ya tienen un tiempo de productividad que les ayuda a obtener un mayor rendimiento, ¿sí? Con menos esfuerzo físico, una mayor producción. Recordemos esa cuestión de que pensar que es un mérito trabajar muchísimo, esforzarse muchísimo, es simplemente, como decíamos antes, una de las muchas leyes que hay en el mundo. Y si esas leyes encontramos que no funcionan, ¿por qué? Porque yo encuentro otras leyes en el mundo que a mí me producen más, que decir que con las que yo logro producir más, entonces la ley que me dijeron en mi historia, entonces no tiene función. No tiene función que a mí me digan que yo tengo que pasarme 20 horas al día trabajando y que eso supuestamente es un mérito porque yo sufrí tanto. Si tú logras ese mismo nivel de productividad en 3 horas, mejor para ti. Tienes muchísimo más tiempo, tienes un mayor nivel de energía, no te desgastas, tienes posibilidad de dedicarte también a, pues, por ejemplo, tus hobbies, o si tienes una segunda actividad, o si tienes un plus en tu vida. Ahí está. Pues precisamente, entonces tú aprendes a moverte con una ley distinta. A esto me estoy refiriendo, que también es posible aplicarlo aquí. No esperemos hasta que yo tenga mi trabajo, entonces mientras tanto no puedo hacer algo, porque todavía no tengo trabajo. ¿Quién dice eso? Tenemos muchísimas posibilidades con que iniciar nosotros a andar sin depender de si ya nos han dado un trabajo o no. Por ejemplo, como les había dicho, con estos tips. Sí, por cierto, respecto a lo de Xbench, las herramientas de Quality Assurance, muy interesantes. ¿Por qué? Porque nos permiten hacer ciertos controles de calidad que, por así decirlo, manualmente son más difíciles de hacer. Por ejemplo, si tienes un texto con muchas repeticiones, lo cual es muy común que en un mismo texto aparezcan frases, por ejemplo, en manuales de mecánica, manuales de electrónica, manuales de uso, suelen repetirse frases. Y lo óptimo es que esa frase se mantenga de manera coherente y cohesiva a lo largo del texto. Y de hecho es lo que se solicita, por ejemplo, en las empresas. Pues entonces, te lo digo por experiencia, esto que les estoy diciendo. Entonces, una Quality Assurance te permite comprobar esa coherencia interna del texto. Te permite comprobar si has puesto dobles espacios donde no hay que poner dobles espacios. Te permite comprobar si has mantenido bien el formato de los números. Muy útil. Yo se las recomiendo que la descarguen como herramienta de prueba y vayan manejándola. Hay algunas empresas, no respecto de Xbench, eso a nivel de mi experiencia no he comprobado que alguna de las con las que yo trabajo tengan licencia de Xbench. Pero bueno, otros programas sí les ofrecen licencias flotantes. Esta cuestión de que, por ejemplo, yo tengo una licencia de MemoQ para toda mi empresa y entonces todas las personas a las que yo contrate tienen posibilidad de usar esa misma licencia. Y esas personas no tienen que comprar el programa. Pues entonces, por eso, a eso me refiero. Es decir, no nos limitemos a lo que tenemos de preconcepción, de preconcepto, de prejuicio, de todo lo que venimos hablando desde el inicio de esta primera conferencia. Bien, también tips respecto de un truquito con que atravesar ese famoso monstruo de los impuestos y los gastos varios y que se me van a cobrar tanto por hacerme autónomo, etcétera, etcétera. Truquito. Hacerse un circuito extra. ¿Qué significa esto? Pongamos que tú tienes tu ganancia con determinada actividad. Realiza un circuito extra, una siguiente actividad que no te sature, evidentemente, y esa actividad extra tú la utilizas específicamente para abonar esos gastos que se generan por, como veníamos diciendo, seguridad social y todos los gastos consiguientes. Funciona.
porque esto significa que vas a ganar más gracias a ese circuito extra. Y todo el dinero que ganes, toda la producción que realices gracias a tu actividad principal es ganancia para ti específicamente. Funciona. Yo particularmente la combinación que yo hago, utilizo como circuito extra clases de inglés, clases de idiomas. ¿Por qué? Primero, además, por el circuito extra que les estoy comentando, ayuda también en que tengan todos los que también se dedican, y yo también tenemos posibilidad de practicar los idiomas con los que trabajamos. Entonces, por así decirlo, es un circuito que se alimenta constantemente, que nos alimenta constantemente. Doy clases, obtengo ganancias, doy clases, obtengo mayor recorrido de inglés, mi mayor recorrido de inglés me permite hacer también mejores traducciones, todos ganamos y nadie pierde. Bien, estos son unos tips. Como información extra, yo les quiero comentar que además de lo que son las conferencias en sí, y no simplemente además, sino como complemento a las conferencias de traducción vital, yo lo que deseo también brindarles, en realidad en su totalidad, es cierta ayuda a que ustedes se introduzcan, también por ejemplo si quieren dedicarse al mercado de la traducción, a esa actividad que quieren realizar. Y ahora les estoy hablando específicamente de actividad traductora. Por tanto, además de la formación respecto de en qué consiste la traducción, en qué consiste la traducción vital, que no se limita simplemente a cuando estamos ante un texto. Se trata, como habíamos dicho, de traducir el lenguaje de tus sueños al lenguaje de tus palabras. Pues bien, como complementos a esa formación que recorremos aquí, también les ofrezco cierta ayuda a las personas que recorren estos circuitos, a las personas que recorren estas conferencias, posibilidades de trabajo inmediato remunerado por vías y recursos que he encontrado en mi propio recorrido. Además, prácticas voluntarias, con que conseguir contactos, con que conseguir experiencia, prácticas voluntarias, por cierto, en las que yo también participo voluntariamente. No significa que yo vaya, por así decirlo, a derivarles trabajos de mi encargo, no. Si son trabajos remunerados, son trabajos remunerados, punto. Y dentro de ciertas traducciones, ciertos proyectos, por así decirlo, no son encargos, porque más bien es una cuestión incluso voluntaria por mi parte, es decir, también que lo hago por deseo, simplemente. Pues bueno, pues aquí también tengo posibilidades de colaboración que les ofrezco a ustedes, si a ustedes también les interesa, y que también todo eso va al currículum, evidentemente. Y con eso, claro está, pues también a las personas que participan en estas cuestiones, pues también les brindo contactos con empresas, con agencias reales, con las que ya he hablado. Pues mira, si veo que gente que está recorriendo también estas conferencias, veo que tiene iniciativa, que participa en estos cursos, que también participa en las colaboraciones y se nota, y yo lo noto porque también me aseguro de evaluar estas cuestiones, que tiene desarrollo, por así decirlo, tiene interés, y no simplemente talento, porque la cuestión del talento a lo mejor te viene dado. Sin embargo, si tú te diriges a desarrollarte, se nota que te mueves, te diriges a lo que quieres realizar, pues entonces todo eso son cualidades positivas que se valoran perfectamente, también son valorables también en el mercado. Por tanto, eso también yo lo tengo en cuenta y por tanto, considerando esas cuestiones, yo también hago mis recomendaciones a las empresas con las que yo también trabajo. Pues bien, habiendo anotado esto, muchas gracias por escuchar esta conferencia en versión grabada. Iniciamos las conferencias ya principales del ciclo Traducción Vital desde septiembre. Esas conferencias tienen sí un cierto honorario, que son 8 euros por participación por mes, es una conferencia al mes más o menos de 1 hora. Y en estas conferencias vamos desarrollando herramientas concretas
con que llegar a aplicaciones concretas de estos conceptos que hemos iniciado a introducir, a recorrer desde hoy. Muy bien, muchas gracias por su atención y muy buen día.